Asistimos a un día más del declive mundial de la carta. Los corresponsales asiduos parecen ser de otros tiempos. Los buzones cada vez guardan menos sorpresas y los coleccionistas de timbres postales son una especie en peligro de extinción. Asistimos, como lo denominó Juan Villoro al ensayar sobre las correspondencias de Onetti, Cortázar y Puig, al crepúsculo de un género que tanto contribuyó a moldear la subjetividad y la educación sentimental de muchas generaciones, desde Petrarca y sus amigos hasta Martha Elion y el arte correo. ¿Hay entonces motivos para sentir nostalgia? ¿Para aferrarnos a las epístolas? ¿O vale la pena celebrar que la comunicación a distancia se ha vuelto prácticamente inmediata gracias a la revolución digital? Espero que estén teniendo una noche agradable de aquel lado de la pantalla. Gracias, como de costumbre, por estar sintonizando este programa en el que hoy vamos a tener nuestro segundo episodio dedicado a las cartas. Ya saben que las cartas es el tema mensual de Revista de la Universidad. Y bueno, no solo las cartas, digamos, como punto de partida, ¿no? Pero pues son las relaciones, intercambios postales, las relaciones a distancia, la transmisión de ideas, sentimientos y a veces también secretos por medio de mensajes escritos, ¿no? Y que en algunas ocasiones, generan su propio género literario, pues pueden ser géneros literarios en sí mismos, ¿no? Pensemos en las novelas epistolares o en los intercambios a veces de ensayos que van haciendo una especie de ensayo coral, ¿no? Entre varios autores. Y también pues hay a veces los libros que se van formando con toda esta relación entre dos autores, ¿no? Que a mí me encantan, por lo menos. Ya llegaremos a algunos de ellos, a mencionarlos. Y bueno, en fin, son textos en realidad, ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero que son íntimos, ¿no? Nos estamos asomando a textos íntimos, textos que muchas veces te revelan una dimensión de la persona, que a lo mejor la persona no estaba pensando mostrar al gran público, a lo mejor a veces sí. Y para discutir de eso, para empezar a desmenuzar todo esto de las cartas literarias, me acompaña hoy Guido Herzovich, que les cuento es investigador por la Universidad de Buenos Aires y es editor de la revista literaria El Ansia, gran título, El Ansia. Aquí sabemos que la ansiedad es la madre de todos los sentimientos. Ha sido ganador del premio Ampersand de ensayo por su libro Kant en el kiosco. Y actualmente está trabajando con el archivo personal de un escritor argentino que se llama Leopoldo Brizuela. Y a través de hablar de este archivo es que yo empecé a pensar cosas que nunca había pensado sobre las relaciones epistolares y las cartas. Así que, Guido, muchas gracias por venir hoy a indagar en el archivo, ¿no? Al contrario, gracias por invitarme. Quizá, no sé, habría que empezar, si empecemos por el archivo y por Leopoldo, que nos cuentes un poco quién es Leopoldo Brizuela y qué te llevó a ti a su archivo, ¿no? Leopoldo es un escritor importante en Argentina, aunque no tan conocido fuera de Argentina, a pesar de que ganó un premio importante, el premio Alfaguara, sí, que claro, implicó que lo editaran en toda América Latina en el 2012, con su novela Una misma noche, y estuvo de gira por América Latina, entonces eso le dio como trascendencia fuera de Argentina, pero si no, en general él es un escritor muy conocido dentro de Argentina, escribió sobre todo novelas, en general novelas ambiciosas y largas, varias de ellas, y es un escritor así como de largo aliento, por un lado, y también escribió poesía, también hizo compilaciones de cuentos, digamos, tiene una obra bastante variada, escribió mucha crítica, reseñas, etc. Entonces tiene por un lado como una obra muy obra, ¿no? A diferencia de muchos escritores contemporáneos que tienen una relación con los géneros íntimos, yo diría, mucho más cercana, ¿no? Hoy hay mucha literatura que está escrita muy cerca del diario íntimo, ¿no? De un texto con una voz muy personal, ¿no? Muy cerca, ¿no? La autoficción, todo esto, ¿no? En cambio, Leopoldo tiene una obra como muy literaria. Y por otro lado, se conjugaron en él una serie de factores que hicieron que dejara un archivo personal muy impresionante. Por un lado, que tenía una idea alta de la figura del escritor, y creo que desde una edad muy temprana. Y de sí mismo. Y de sí mismo, indudablemente. Sí. Y de muy joven, fue muy precoz. Era un melancólico indudable, entonces coleccionaba y guardaba todos los papelitos más increíbles. Las cosas que hay en su archivo son... Hay una categoría de cajas que se llama reliquias,
no, son reliquias de su propia vida, ¿no? Son Genial. pequeños documentos, objetos, etc. Y por otro lado estuvo trabajando en los últimos 3 años de su vida en la sección de archivos personales de la Biblioteca Nacional de Argentina. Entonces aprendió técnicas de archivo que en los últimos meses de su vida, cuando ya sabía que estaba enfermo, empezó a organizar su archivo. Yo entré en contacto con él muy poco antes de que muriera porque estaba haciendo un dossier con él, en diálogo con él para la revista El Ansia. Y cuando murió empecé a escribir un texto sobre él, en diálogo, sobre todo con su viudo, que es el que quedó a cargo de su archivo. Y fue a través, de hecho, de una carta que me enteré que existía un archivo. Estaba conversando con Ariel Sánchez en su casa, en la casa que había sido Leopoldo, y me contó que tenía una carta que había escrito Leopoldo a otro escritor, hoy conocido, Gustavo Nielsen, cuando tenían 15 años. Mantuvieron una correspondencia por un par de años, esa edad en que ninguno de los dos, por supuesto, había publicado nada. Claro, claro. Guardaron la correspondencia ambos durante 40 años y poco antes de que Leopoldo muriera, por alguna razón que no está muy clara, decidieron intercambiar las cartas, ¿no? Que es fantástico. Sus cartas de adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi entrada al archivo de Leopoldo. Okay, buenísimo. Que empiece con una carta me parece todavía mejor para el tema, para estar aquí hoy. Y claro, platicábamos que en las relaciones epistolares, en los archivos, muchas veces lo que tienes es las cartas que te llegaron, ¿no? Las que te contestaron, las que recibiste. No tienes las que tú escribiste, a menos que deliberadamente hayas guardado, se haya hecho una copia, ¿no? Entonces esto es muy curioso que ellos hayan hecho el intercambio. Y me parece muy sui generis el hecho, o sea, como que Leopoldo estaba haciendo una especie de deliberadamente un museo de su propia obra. Me da como envidia en un sentido, como que siento que es un proyecto que estaría lindo empezar. Estás a tiempo. Sí, para facilitarle a mis biógrafos, ¿no? O a nuestros biógrafos cuando nos estudien. Pero bueno, y si quieres ahora adentrémonos un poco en este archivo, porque me imagino yo que como muchos otros archivos, pues en buena parte hay correspondencia ahí, ¿no? Y cartas guardadas, Leopoldo. Hay de todo, sí. Hay una buena cantidad de correspondencia recibida, pero también enviada. De hecho, algo interesante es que también se ve, digamos, en ambos sentidos, en ambas correspondencias, que es el cambio tecnológico que ha sufrido la correspondencia en los últimos 30 años, ¿no? Primero, cartas manuscritas, muy pocas de las que él envió, porque hacer una copia de una carta manuscrita era engorroso. Después, cartas a máquina de escribir, ¿no? Hay un buen número y muchas están hechas con el papel carbónico, que no sé si sabes. De qué edad tengan en casa, pero sí. Efectivamente. Yo creo que la mayoría de la gente que ve el programa sabrá. Eran básicamente 2 hojas, la segunda era una hoja, ¿no? Con carbónico, entonces al dar un golpe la máquina de escribir dejaba una copia. Entonces ahí y quedan como en un color tinta azul. Sí. Exacto. Sí. Está eso, hay cartas escritas en impresora de matriz de puntos, o sea, tipeadas e impresas en matriz de puntos. Y después hay correos electrónicos impresos, supongo que en chorro de tinta, durante algún tiempo y en algún momento, a pesar de la clara voluntad de Leopoldo de construir un archivo, algo de la tecnología y el archivo empiezan a tomar, ¿no? Y el archivo en papel empiezan a tomar caminos diferentes. Y es una pregunta, creo que hoy, ¿no? ¿Cómo van a ser los archivos de escritor pues Google, del futuro? Tu Gmail, ¿no? Tu Gmail así trasvasado, en parte. Pero está eso, y por otro lado hay una cantidad de archivos de textos íntimos de distinto tipo, uno de los cuales acabo de publicar, ¿no? Con la editorial Bosque Energético en Argentina, que es un texto... ¿Diario del Abandono? Diario del Abandono se llama, sí. No se llamaba así originalmente, se llamaba Notas sobre el Abandono. Le cambiamos el título por la colección de esta editorial, pero es un texto particular porque es un cuaderno que Leopoldo escribió como en principio un diario íntimo, pero después lo tipeó, lo imprimió en matriz de puntos y lo anilló, le puso título, le puso una dedicatoria. Entonces, qué curioso. Hay algo ahí donde él ya dio un paso para de algún modo construir estaba una listo, obra. Como de una manera. Básicamente estaba listo. Y a lo mejor incluso con su visto bueno de ser publicado, porque si los preparaste, ¿no? Esa es la pregunta clave del archivo, ¿no? Y de los textos íntimos. ¿En qué medida? Quiero decir, Leopoldo deja un archivo y lo deja por alguna razón. Preserva él, organiza su archivo, aunque no da indicaciones de ningún tipo, deja un legado que quiere preservar, evidentemente. Claro. Pero dentro de ese archivo enorme
hay decisiones que tomar respecto de, ¿no?, el carácter íntimo precisamente de los textos. Entonces, cada decisión es un poco la pregunta entre el acto de justicia de publicar algo que en su momento no se publicó, y este texto me parece claro, porque es un texto de su iniciación en la vida gay, en fines de los años 80, el momento donde eso era difícil. Creo que tuvo alguna fantasía de publicarlo, pero era un texto difícil de publicar en su momento. Entonces, algo de acto de justicia hay, pero también está la pregunta por la traición, que creo que le pesa sobre todo a su viudo, en el sentido de que no está claro cuáles son los límites de la intimidad. Que tanta intimidad revelas, ¿verdad? Y sí, y muchas veces esa intimidad se rompe por un gancho, a lo mejor económico, ¿no? Hay muchas familias, pero bueno, ese es tema aparte. Nada más, nos queda un minuto de este primer bloque, pero como para dejar ahí claro lo de Leopoldo, que él muere joven, ¿no? Murió a los 55 años en 2019. Y de enfermedad. Entonces, él estaba consciente de que eso iba a pasar, curiosamente. Mira pues muy bien. Hay mucho que me deja aquí pensando, pero si te parece bien, en el siguiente bloque empezaremos a desmenuzar de aquí, pues, qué ha pasado un poco y qué va a pasar con las relaciones epistolares y con las correspondencias que podemos o no entablar, y también pues hablar de otras correspondencias emblemáticas de la historia de la literatura. Entonces no le cambien, vamos y venimos y seguimos hablando con Guido. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues estamos aquí hablando de cartas, de relaciones de correspondencia. Estábamos hablando de archivo primero, pero ahora ya vamos a salir del archivo, digamos, personal, para hablar de los intercambios a veces deliberados, ¿no?, que se vuelven un género literario en sí mismo, ¿no? Y que quizá ustedes allá en casa conozcan algunas de estas relaciones epistolares entre autores y autoras icónicos. Hay muchas. Yo recuerdo, por ejemplo, un libro que es entre Paul Auster y Coetzee, ¿no? ¿Se pronuncia Coetzee? Creo que sí, Coetzee. El autor sigue vivo, el sudafricano, y comentaba con Guido fuera al aire que es curioso ese libro porque es muy divertido y comparten muchos temas, se hablan de béisbol, y bueno, van del béisbol a la política, ¿no? Pero es clarísimo ahí cómo Coetzee es un intelectual así de alto vuelo, y Paul Auster es simpático y cae bien, pero se lo come. O sea, en las discusiones que de pronto se pelean. Es bonito ver esto de las relaciones epistolares entre autores a largo tiempo, porque hay como varias capas, ¿no? Está la capa personal, la confesión, el recuerdo de cosas compartidas, y luego pues un poco el debate de algunos temas en los que no están, en los que disciernen. Y eso es bien interesante. ¿A ti te viene a la mente alguno de estos? Pensaba por un lado en lo que me pareció interesante de este caso es que no es un libro que haya surgido de la correspondencia personal de dos autores que empezaron a escribirse y decidieron publicarla, sino que se conocieron y Coetzee, por lo que entiendo, le propuso a Auster llevar a cabo esta correspondencia con fines de publicación, ¿no? Que ya es diferente, ¿verdad? Porque lo estás cuidando más, probablemente, sí. Sí, ¿no? Y creo que hay una pregunta interesante en relación al género correspondencia. Por supuesto, hay una variedad muy amplia, ¿no?, de correspondencias publicadas. A mí hay varias que me resultaron muy interesantes. Una es la de Flaubert y George Sand, ¿no? Los franceses tienen una cantidad de correspondencias publicadas muy impresionantes y de textos íntimos de todo tipo, ¿no? Tienen como una voluntad de exponer la intimidad. Total, ¿no? Y mucho respeto además por la intimidad. Y por otro lado, hay como un montón de proyectos que tienen que ver esto más, ¿no? Con usar la carta como un dispositivo, ¿no? Y me pregunto, ¿no?, uno se pregunta cómo ha cambiado, ¿no?, el género carta, el formato de la carta. Si uno piensa también que, como todo género, el de la carta es un género aprendido por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay, como conversábamos antes, hay muchos manuales de escritura. Ha habido muchos manuales de escritura de cartas, porque la carta tuvo un lugar en la sociedad muy importante, que por supuesto hoy no tiene, ¿no? Previo a otros medios de comunicación, era el medio de intercambio principal, ¿no?, de todo tipo.
Y hay mucha gente que uno conocía exclusivamente por el modo en que escribían, ¿no? Entonces, de algún modo, presentarse de un cierto modo, ¿no? Escribirse de un cierto modo, era necesario para llevar una vida profesional de un diverso tipo, ¿no? Sí. Algo que, una fuerza que hoy no tiene, ¿no? A partir de ahí aparecen, ¿no? Como decíamos, los géneros literarios, el género epistolar, que tuvo una difusión enorme durante mucho tiempo y que tiene ya esa fascinación, la fascinación de leer algo íntimo, ¿no? De ver a un personaje, ¿no? El modo en que se expresa por carta, como un modo privilegiado de acceder a la subjetividad, ¿no? Claro. De alguien, ¿no? Claro. Hoy tenemos otros modos, ¿no? Sí, asomarnos ahí. O de que la subjetividad de alguien se asome a nuestra realidad. Estaba pensando en todas las filtraciones de mensajes de WhatsApp, ¿no? Claro. Que es el equivalente contemporáneo de la carta que aparece en el lugar equivocado, ¿no? Hoy es la circulación esto de mensajes de texto, WhatsApp, chats de gente por una razón u otra que aparecen, ¿no? En la esfera pública y que de algún modo ponen en juego lo mismo que pone en juego la carta, que es la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Ese límite como muy sutil, pero que va cambiando a lo largo del tiempo por el tipo de trabajo o no, ¿no? Que uno hace sobre los géneros íntimos, que están sometidos a reglas, ¿no? Y a entrenamientos en cualquier época, digamos, ¿no? Me parece que hay algo interesante ahí, ¿no? También, que son, finalmente, los géneros íntimos son géneros aprendidos. Todos estamos expuestos, todos hemos leído géneros íntimos o textos íntimos de otros, a veces dirigidos a nosotros y a veces no. Y también escribimos nuestros géneros íntimos. El diario íntimo es un género, ¿no? Sí. Uno aprende a escribir un diario íntimo, se le ocurre la idea de llevar un diario íntimo porque ha leído el diario íntimo. Porque existe ese precedente de... Bueno, pensando el diario íntimo, que en su momento no tiene la finalidad de ser publicado, podrían ser, como lo decíamos, ¿no? Cartas a uno mismo, o sea, porque tú no tienes la finalidad de publicarlo, pero tienes la conciencia de que a lo mejor va a tener un único lector que eres tú mismo en unos años, ¿no? Eso es interesante siempre. No tengo idea, yo nunca he llevado diarios, hay gente que lo lleva siempre. Si leen sus diarios de antaño, supongo que a veces sí, debe ser interesante. Entonces son como cartas a uno mismo, ¿no? Luego también hablábamos de otro tipo de libros que últimamente están surgiendo, que ahora que la carta, digamos, entendida como la correspondencia escrita y mandada a distancia, pues está un poco en extinción, al menos en términos de escrito en papel, y que hay quienes están retomando eso para hacer un nuevo género por sí mismo, que son estas relaciones, a lo mejor de intercambiar ideas sobre un tema en concreto, ¿no? Y de ahí producir un libro como proyecto, pues un proyecto epistolar. Pero aquí hay una pregunta, que es, ¿qué pasa con los mensajes de audio del WhatsApp? O sea, ¿esos son cartas? O sea, yo lo digo como alguien que abusa del mensaje de audio, como a lo mejor sabrás. Me gusta mucho y es como entablo mis relaciones ya afectivas, y en efecto siento que ha sustituido a la carta en muchos sentidos, porque hay gente con la que converso así, que no vive en México y con la que nunca tengo una llamada telefónica, a la que casi nunca veo, pero que mantengo un contacto continuo a través de mensajes de audio. Creo que es un caso interesante porque muestra también las idas y vueltas de la relación entre géneros y tecnologías, ¿no? Si uno piensa el paso de la carta al correo electrónico, al chat, al WhatsApp de texto, ¿no? Uno ve como interactividad cada vez mayor, ¿no? Pero el salto del chat al audio de WhatsApp es interesante porque vuelve a la comunicación discontinua, digamos. Sí. Yo te hablo de 4 o 5 cosas y vos tenés que acordarte de las 4 o 5 cosas de las que te hablé para responderme las 4 o 5 cosas. Y tenés que articular y organizar lo que vas a decir de un modo que se parece en algún sentido mucho más a la vieja carta que al chat, ¿no? Sí. Lo interesante ahí creo es que, así como durante siglos hubo manuales para enseñar a escribir cartas, quizás estamos necesitando manuales para aprender a mandar mensajes de WhatsApp. Creo que cierta gente indudablemente las necesitan y yo también. Yo estoy reclamando que aparezca alguien que escriba el manifiesto del mensaje de audio. Yo creería que ahí, o sea, la única condicionante que yo diría, si ustedes quieren llevar a cabo estas relaciones epistolares en audio, es no aburrir, ¿no? O sea, es como la condición que a lo mejor se le puede decir al ensayo. La única
compromiso que quería tener el ensayo es no aburrir, ¿no? El mensajero es algo similar, porque todo puede ser, me puedes estar contando cómo haces tu desayuno, puede ser interesante, depende de cómo me lo cuentes, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa? Eso es el momento, digamos, es el presente, ¿no? ¿Qué pasa al futuro? O sea, ¿qué pasa ahora con ChatGPT y con estas otras máquinas de procesadores de texto que a todas luces van a sustituir muchas de las cartas que seguimos escribiendo de manera funcional, ¿no? Quien sea que haya pedido una beca, quien sea que se haya prestado un premio, quien sea que haya pedido un programa de doctorado, de posgrado, incluso de licenciatura, pues tener la experiencia de escribir cartas a las academias, tu carta de motivos, ¿no? Que son un género en sí mismo extraño, y que eso, pues a todas luces GPT hace, no sé si bien todavía, pero hará bien, ¿no? A mí me impresiona lo bien que hace esta tarea en particular, ¿no? Que es entender cómo funciona un género y reemplazar el contenido, ¿no? Sí. Y es cierto que hay un montón de actividades de la vida social que básicamente son eso, ¿no? Entender cómo funcionan ciertos géneros discursivos de la vida y después rellenarlo con lo tuyo. Ajá. Y que parte de demostrar que uno es una persona profesional, que conoce un cierto medio, es mostrar que uno conoce ese género, ¿no? Y es cierto que esto es algo que hacen muy bien estas nuevas tecnologías, al punto de que yo me tomé la libertad de pedirle a ChatGPT que escriba una carta de agradecimiento por haberme invitado a tu programa. Y le pedí que lo hiciera en el lenguaje, en el estilo epistolar del gran siglo de la literatura epistolar, que es el siglo XVIII. Así que me respondió ChatGPT, le pregunté si podía hacerlo y me respondió, por supuesto, aquí te dejo una carta inspirada en el estilo epistolar del siglo XVIII. México. A los 23 días del mes de septiembre del año de Nuestro Señor de 2024. Muy estimado don Andrés, recibid a través de estas líneas el más sincero agradecimiento que mi corazón puede expresar por la merced que habéis tenido a bien concederme al invitarme a vuestro ilustre programa, Revista de la Universidad, que con tanto acierto y diligencia conducís en la respetada señal de TV UNAM. Uno más porque está muy bueno. Genial, sí, no, por favor. Permitidme manifestaros la profunda gratitud que me embarga, pues no solo habéis sido generoso en la cordial invitación, sino que me habéis honrado con vuestra compañía y la de tan distinguidos contertulios, en un espacio donde las letras, las ciencias y las artes hayan amparo y estímulo para la más elevada conversación. Está buenísimo. Se le da bien el protocolo de esa época, ¿no? Dijo, en el año de Nuestro Señor, ¿eh? O sea, GPT, ahí creen Dios, pero pues mira, sí, yo creo que eso a todas luces, pues, sigue, ¿no? En las iteraciones de estas máquinas de procesadores de texto, al grado que en algún momento pues, seguramente ya sustituirán la carta funcional, ¿no? Y creo que a lo mejor está bien que la sustituyan, ¿no? Porque luego sentarse a mi carta de motivos de por qué quiero ir a tal institución o no, es muy genérico, no sé. Creo que también es, ¿no? la pregunta por la relación entre lo público y lo privado, por el género, la relación entre el género, los géneros convencionales y la expresión de los sentimientos más públicos, más más íntimos, tiene en este nuevo episodio un paso más, donde hay que preguntarse cuál es la relación, ¿no? ¿Qué tan sincera es un correo que yo escribo a través de ChatGPT? La misma pregunta es ¿qué tan honesto es una carta de amor que escribo según las convenciones del género de la carta romántica del siglo XVIII, ¿no? ¿Se puede ser sincero? Ahora que estabas mencionando eso, me acordé de hace relativamente poco una incidencia en que era una carta que le mandaba una niña como de admiración a un deportista y que habían usado GPT para escribirla. Y ahí te preguntas, esta cosa entre lo público y lo privado y la desmotivación, si tú estás mandando una carta de admiración, de por qué te admiro, pues debería ser como algo personal, no poner a una máquina a decir por qué te admiro, porque de alguna manera pierde ahí todo el cometido. Muy interesante. Todo esto va a estar en ciernes, es algo que vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Y fíjate que está a punto de acabársenos el programa. Nada más, ¿tú crees que el libro que estábamos mencionando que se publicó hace poco, ¿será que va a salir en México en algún momento? Ojalá. Me imagino que se va a conseguir, que va a haber distribución, aunque sea pequeña, y espero que se consiga. Creo que es un libro muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Por la experiencia
de ese momento, pero también porque es un diario muy desgarrador e íntimo, ¿no? Es una de esas viejas escrituras íntimas muy conmovedoras, y creo que es un libro que se lee muy bien hoy en particular. Vale, pues muchas gracias, Guido. Muchas gracias a ustedes por estar sintonizando. Establezcan relaciones epistolares. Yo creo que es una buena actividad subversiva de hoy en día. Vuelvan a mandar cartas papel, por correo, ¿no? Y denle esa temporalidad al Correo de México, que es tremenda. Pues muchas gracias por sintonizar. Nos vemos aquí la próxima semana para otra dimensión de las cartas. Buenas noches. Pues sí, así se fue. Nos pasamos.